Muy bien, pues empezamos. Gracias por venir. Muy buenas noches. Miren, hay muchas cosas interesantes en relación con los derechos humanos. Una de ellas es que la definición de los derechos humanos que se logra gestar en el siglo XVIII, muy finales del XVII, sobre todo siglo XVIII, varios de los grandes filósofos ilustrados, bueno, esos derechos humanos son el fundamento del primer mundo contemporáneo. O sea, el primer mundo contemporáneo tiene muchos errores, le podemos criticar muchísimas cosas, pero al mismo tiempo tiene muchísimas virtudes interesantes. Culturalmente hay mucha prosperidad, hay cosas padres. Entonces vale la pena que tengamos esta conversación, que analicemos el origen de ese mundo peculiar que es bastante distinto al nuestro, ¿no? Si lo conocen, el primer mundo tiene características culturales y de muchos otros tipos muy distintas a las nuestras. Eso es algo interesante por lo que vale la pena analizarlo. Hay una estadística también, es un dato duro, que vale la pena analizar para comprender esto que les estoy tratando de explicar. En 1810, por ejemplo, había 1.000 millones de personas en la Tierra, ¿no? Esa era la población mundial. Y la inmensa mayoría, 95%, vivían con menos de $1 actual al día. Hagan ese ejercicio mental ustedes. ¿Cómo vivirían aquí hoy en día con $1 al día? Imagínense, 22 pesos mexicanos. ¿Cómo le harían? ¿Cómo pagan la renta con eso? Pues no pagan renta. Entonces, ¿dónde viviríamos? Pues en el río, ahí hacemos una chocita y ahí vivo. ¿Cómo comprarían ropa? No alcanza. Pues la misma. Todos los días la misma, y se meten al agua, la lavan, y esperar que alguien nos regale algo más. ¿Qué comerían? Ese al día, no hay más. Pues bueno, me como unos 3 panes, así, casi el pan de cada día, ¿entienden? Y ya con eso sobrevivo, con puro pan y la proteína. No hay, no hay. ¿Sí me explico? Bueno, así vivía el mundo en 1810. Antes de la pandemia, si mal no recuerdo, en 2017, no solo aumentó enormemente la población, si mal no recuerdo, a 8,000 millones de personas. En cierto sentido, habemos más bocas que alimentar, entonces tendríamos que vivir con mucho menos dinero ahora, porque ya somos más. Pues no, ahora el 95% de la gente vive pues en estándares de riqueza de 1810, es decir, solo el 5% de la humanidad vive con $1 o menos. Y eso contando los países más miserables, las dictaduras más espantosas, ¿no? Imagínense. Bueno, pues todo eso surge gracias a esto, a esta concepción tan peculiar de los derechos humanos de la que les quiero platicar. La primera característica curiosa es que los derechos humanos son obligatorios. O sea, son cosas que se consideran tan sagradas según el pensamiento ilustrado, sobre todo de corte escocés. Bueno, son cosas tan sagradas que implican balazos, de veras. Es decir, a punta de pistola se hacen cumplir. No es como si yo me pinteo la escuela o no voy a la universidad, pues me van a expulsar de ella, ¿no? O me van a reprobar o me van a bajar un punto. No, en la vida real te voy a meter unos balazos. O sea, no son pistolas de agua las que trae la policía. Así de importantes son. Y este punto tan violento es muy importante que no lo olviden, porque así de serios son y así de serias son las consecuencias de violarlos. Si violo un derecho humano, o sea, entre nosotros estipulamos derechos humanos. Si yo lo violo, ustedes a la fuerza, ya sea que me matan o me encarcelan, aunque yo no quiera, ¿no? Y si no me dejo capturar y saco una pistola, ustedes responden con fuego. Así de fea es la cosa, así de violenta y de seria. Es decir, que tiene un costo muy grande, porque las consecuencias son letales,
literalmente hablando, no estoy hablando en términos figurativos. Se viola un derecho humano y hay armas de por medio. Hay punta de pistola obligándolos a cumplirnos. No, pero es que yo no estoy de acuerdo con ese derecho humano. No importa. Lo cumples porque lo cumples o hierro. Así de grave. No lo olviden. Esto significa entonces que los derechos humanos son muy caros de llegar a garantizarlos. Son muy caros en las consecuencias, literalmente letales, como les decía, y también en la responsabilidad que implica. Por ejemplo, si establecemos entre nosotros, promulgamos el derecho a la vida, significa que tengo la responsabilidad de no matarlos. Exactamente, de no atentar contra la vida del prójimo, digamos, ¿no? O lo puedo hacer, pero si lo hago, vas a responder legítimamente con armas. ¿Me explico? Obviamente, o sea, vas con armas. La cosa volvemos, perdón que insista, pero volvemos a la obligatoriedad, a la coerción, a que se me obliga a cumplir ese derecho. Entonces tengo esa responsabilidad de no violar su derecho a la vida, ¿no? Bueno, perfecto. Y también es caro, como decíamos, en las consecuencias, pues prácticamente letales que implicaría el violar semejantes derechos, ¿no? ¿Y qué tan caro, digamos, cuál es el costo exacto de un derecho? Bueno, a través de los siglos, de las décadas, se establece un sistema extremadamente sencillo que nos hace ver con mayor claridad el costo de un derecho, que claro que existe, ¿ok? Y esos son los famosos derechos negativos. Es lo mismo, es el derecho a la vida, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia no es el fondo, sino la forma. Y por forma me refiero a la redacción, a cómo se los platico, cómo lo redacto. Y consiste básicamente en agregar la palabra no adentro del silogismo que estoy redactando, ¿no? En pocas palabras, si hablamos del derecho a la vida, diríamos: tengo derecho a que no me maten. Así de sencillo. Si se fijan, cuando hacemos eso, nos suena como muy coherente. Dice, sí, pues oye, suena lógico, suena justo, suena moral. Es basta, o sea, ¿por qué me van a matar? O sea, yo no los mato, ustedes no me matan. Suena bien, suena justo, suena moral, ¿verdad? Y esa metodología, cuando la sometemos a otros derechos humanos que nos imaginemos o que nos saquemos de la manga, ¿no? de debajo de la manga, nos vamos a dar cuenta si ese derecho es en realidad una buena idea o una mala o una muy mala idea, ¿no? Imagínense que ahorita hay un como break, un descansito para comer, y yo les digo, vamos a inventarnos un derecho humano. Tenemos derecho a un lonche ilimitado. ¿Pero qué tan ilimitado? O sea, ¿puedo comprar una de esas paletas deliciosas de 80 pesos? No, no una, o sea, te doy 10. ¿En serio? Pero no me voy a comer 10, te las llevas a tu casa. Entonces, ¿puedo pedir 20? Sí, 20. Suena padrísimo, al menos para mí suena riquísimo, ¿no? Oye, pero ¿y comida salada? Lo que quieras. ¿Has probado el caviar? No, pues pruébalo, en serio. Y picaña así riquísima, lo que quieras pedir. ¡Wow! Suena padrísimo. La verdad, yo no creo que haya nadie en el mundo que no le desee eso a todos. Qué bonito un mundo así, ¿no? Así, ¡ay, qué chulo! Y postre y todo, y comemos, ¿no? Bueno. Pero ya no suena tan bonito si utilizamos la metodología que les platicaba del derecho negativo. ¿Cómo sería? Tengo derecho a un lonche ilimitado. ¿Cómo sería eso si lo redactamos con un no adentro del enunciado? Tengo derecho a que no. Tengo derecho a que no me niegues 10 paletas caras. Pero no tengo dinero, cuestan 80 pesos. ¿En serio quieres 800 pesos? Sí. Es que ni siquiera tengo, bueno, policía, arréstelo, ¿no? Dispárenle. ¿Por qué? Porque violaste mis derechos humanos.
¿Qué? Pues claro, mi derecho al lonche ilimitado. Entonces ya no es tan divertido. Si quieres platicar, ahorita toma el micrófono o me acerco a ti. Ahorita me comentas, sí, sí, sí. No, de veras, yo voy para ti con todo gusto. ¿Sí me explico? Porque si no, el derecho humano no sería una garantía individual, sería una sugerencia, un consejo. Oye, no mates. No, una garantía que es, te vendo esta cámara y te va a gustar porque la verdad la hice muy bien, tuve súper buenos ingenieros, está bien padre. ¿Y qué más? Si no te gusta, te devuelvo tu dinero. Esa es una garantía. Y aunque no lo crean, así funciona un derecho humano. Es decir, yo voy a proteger o nos vamos a proteger de que nadie mate a nadie entre nosotros. Pero si yo los mato, ustedes me matan a mí. Y no por venganza, por justicia. O me encierran, ¿me explico? Trato de evitarlo. Pero si no, a tu asesino lo voy a perseguir hasta el último rincón del mundo, hasta que va a tener que vivir abajo de las piedras, porque lo voy a agarrar. Y cuando lo agarre, se hará justicia. No es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia. ¿Me explico? Eso es una garantía individual. No decir, oigan, pues yo sugiero que no se maten. No, no lo hubieras hecho. ¿Sí me entiendes? Pero sí me entiendo. O sea, ¿qué es eso? No es una garantía individual. Para que exista una garantía individual, volvemos a lo mismo. Tiene que haber pistolas. Tiene que ser a punta de cañón. ¿Eso suena duro? Sí, es que no suena duro, es durísimo. Es muy violento, es ultra violento en cierto sentido. Pero solo así puedo garantizar. Exactamente. Solo así garantizas los derechos humanos. Si no, el derecho humano es una sugerencia, no una garantía individual. ¿Me explico? ¿Se fijaron qué mágico, cómo cambió por completo algo fantástico? Que decíamos, pero hay que tener ese derecho. Y ahora ya cuando me lo cobran a mí, porque alguien tiene que pagar las 10 paletas, no caen del cielo, ¿eh? Ahí ya no es tan divertido. Oye, pero es que no tengo dinero. Bueno, entonces tienes la cárcel. O sea, ¿me entiendes? Además de que es impráctico, porque hacemos un juego de la trae, ¿se acuerdan de cuando éramos niños? O sea, ya me das por fin las 10 paletas y me dices, mi derecho a 10 paletas. Oh, sí es cierto, tenlo. O sea, es como totalmente ilógico, ¿me entienden? Es un pleito. Entonces, ¿qué sería más justo? Se preguntan los filósofos ilustrados, ¿no? Y la verdad, desde muchos años antes también. Lo más justo sería el derecho a la propiedad privada. Suena más aburrido, pero es más justo. ¿Qué significa eso? Oye, ¿por qué no mejor pues, tú te compras tu propia paleta y ya? Si quieres gastar 80 pesos en una paleta, gasta 80 pesos. Yo prefiero gastar 20 en un agua. Y cada quien hace lo suyo con el fruto de su trabajo. Es un ejemplo, ¿no? Y ahora sí, si alguien llega y te roba la cámara, te roba el celular a mano armada, ahora sí volvemos ¿a qué? A los balazos, a la obligatoriedad. Para garantizar tu propiedad privada, que no te la roben, que no te roben tu casa, que no te roben tu carro. Ahí entonces entra la policía, no necesariamente disparando, pero pues si no se detienen, pues claro que ni modo, va así, al menos según el pensamiento ilustrado. ¿Suena justo? Pues claro que suena justo, porque yo no le estoy robando al ladrón. Entonces, no me robes, no te robo. No te voy a robar 10 paletas. ¿Entienden por qué es inmoral el derecho al lonche infinito? Porque es robar. Les estoy robando 10 paletas, caviar, picaña, un ribeye. No se vale. Ahí está. No es ni moral ni justo. Obviamente. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama robo a mano armada, literalmente hablando, porque si tú violas mi derecho al lonche infinito, a balazos te obligo a que me des mis 10 paletas, etcétera. Eso no es hurto, eso es robo a mano armada. Es ultraviolencia utilizada de una forma ultra inmoral. ¿Me explico?
Entonces no lo olviden, perdón que insista, pero de veras es la base de los derechos humanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta que quieran hacer? Si no, ok, bueno, si no sigo. Es breve la conferencia y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces así se descubre, se devela, ¿no?, el costo real de un derecho humano. Sabemos cuánto cuesta. Cuando lo redactamos, qué raro, es una cuestión de forma, solo cambiar la redacción. Tengo derecho a la vida, no, eso está en positivo. Tengo derecho a que no me mates, y cambia por completo. Ese no, ese dices, está bien, pero ¿qué tal el lonche infinito? Cambia horriblemente, cambia de una forma radical, ¿no? Claro, radicalmente. Y ahí emerge su malevolencia, su injusticia, su ultraviolencia. Y entonces ya no es tan divertido, ¿no? Bueno, ahora ustedes se podrán preguntar, oye, pero entonces los derechos humanos están muy limitados a muy poquitas cosas. Pues sí, según el pensamiento ilustrado, precisamente están muy limitados. ¿Muy limitados a qué? Pues otra vez, a la obligatoriedad, a la punta de pistola. O sea que no necesariamente todo lo inmoral está contemplado dentro de las garantías individuales. ¿Qué quiero decir con eso? Que si vamos en la calle, por ejemplo, y a lo mejor ustedes me saludan y yo los saludo feo o les hago una cara, ¿me entienden? Pues eso está mal, o sea, está grosero, está feo, a lo mejor herir sus sentimientos, ¿no? Y obviamente está mal, pero no por eso, creen los filósofos ilustrados, vas a llegar con punta de pistola y me vas a matar. ¿Sí me explico? Ahora, cuidado, porque esto no es una apología de las groserías o de que no saludemos o de que no seamos corteses, amables, empáticos, muchas otras cosas. Tampoco quiere decir que si no tienes cómo regresarte o te falta un peso, no puedas prestar y yo no tenga fíjense bien, obligación moral de darte un peso para que te puedas ir a tu casa, ¿no? Pero cuidado, una obligación moral no es una obligación, ¿verdad?, digamos constitucional, o sea, legal, judicial. Ya es diferente, o sea, no hay pistolas de por medio. Si tienes mucha sed te podré compartir 3 tragos, pero si el cuarto me niego, no me voy a la cárcel o viceversa. Ustedes me ayudan con algo, pero, o sea, me dan una limosna porque he caído en desgracia. Qué padre, muchas gracias. Pero si no me la dan o no me dan la limosna del tamaño que yo quisiera, no llego con una pistola y los mato, ¿entienden? ¿Ya ven por qué es tan importante las pistolas? Entonces los derechos humanos dicen, oye, es que nosotros no somos, digamos, la Biblia, o sea, yo no les voy o su clase de ética. Yo nada más intervengo en lo más serio, en lo más radical. Tú tienes que tener obligaciones morales personales, ¿no? Son otra cosa. ¿Me explico? Pero eso ya no concierne a los derechos humanos, no a las garantías individuales. Obviamente debemos tenerlas, o sea, me refiero a las obligaciones morales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la Biblia, Cristo es una cita fantástica, además está padrísima. El que no viste al desnudo, el que no alimenta al hambriento, el que no es caritativo, ¿sí me explico? El que no visita al enfermo, incluso al preso, se va directito al infierno, ¿no? Así lo dice Cristo, o sea, así de severo y de grave es, por toda una eternidad te pierdes, ¿no? Está bien, pues sí, pero no le metes un balazo. ¿Entienden la diferencia? Y eso está padrísimo, ¿me entienden? Claro que hay que ser morales. Sí, pero ya no es una sanción, digamos, judicial, ¿verdad? No es una coerción. Por ejemplo, podríamos tener una especie de sanción social. O sea, le decimos, oye, te viste bien gacho y ¿sabes qué? No, ya no te hablamos, no sé, ¿me entienden? ¿Me explico? Pero no, volvemos a las pistolas. No vamos a ponernos a soltar de balazos solo porque alguien nos dijo, ay, qué tontito eres, ¿me entiendes? Y no quiere decir que esté bien que le digan tontita a la gente, ¿me entienden? No, obviamente, no va por ahí,
Nada más que eso no implica balazos, esa es la única diferencia. ¿Me explico? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o un comentario que quieran hacer? Ven, ven, acércate, ¿te puedes acercar? Nada más para que te escuches. Bueno, bueno, ya hablando en política exterior, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con la OTAN y la expansión de Rusia, la, la forma en que interpretan la violación de derechos por parte de Rusia está correcta o se está equivocando porque el hecho de que la OTAN la están señalando como una, en vez de apoyar con el armamento, supuestamente es algo de doble filo. Entonces ahí está la duda de... Qué buena pregunta. Son en primera conflictos bastante complejos. Ucrania y Rusia tienen una historia muy larga, ¿no? Pero vamos a tratar de ser simplistas, ¿no? La URSS se disolvió. Ucrania, con todo y Crimea, se convirtió en una nación independiente. Estoy siendo muy simplista, no quiere decir que no haya muchísima corrupción en Ucrania, no quiere decir que no haya nazis antisemitas horribles en Ucrania, o sea, en eso tiene razón Putin, o sea, sí hay pelotones bastante feitos y muchas cosas feas, ¿me entienden? Ucrania es muy tercermundista y tiene muchas violaciones a derechos humanos, etcétera. Sí, pero bueno, era una república independiente y Rusia no pudo invadirla. O sea, siendo muy simplista, ¿no? Esa es mi definitiva conclusión. Ahí me alineo con la frase famosísima de Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La invasión a Crimea estuvo mal, esta invasión total a Ucrania definitivamente está mal. Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 esa es una invasión a un país soberano, ¿no? Ya no era la URSS, así quedó. O sea, entonces, en muy resumidos, porque eso amerita una conferencia completa para ver los claroscuros y todos, pero obviamente Putin es un dictador asesino, es sí, expansionista, imperialista, tiene la concepción zarista de la gran Rusia, ¿no? De Iván el Terrible, etcétera, de conquistar territorios y todo. Es muy desagradable, es el mundo barbárico. No hay de estos respetos a las garantías individuales en absoluto. En Rusia no hay libertad de expresión, no hay libertad ni siquiera de mercado, es un mercantilismo de Estado muy feito, ¿no? Entonces sí, me temo que así está la cosa, ¿no? Uh-huh. que los derechos que se empiezan a ver en el periodo de la ilustración no aplicaron para esas partes del mundo. Claro, el tercer mundo no somos muy afectos a ellos. Los concebimos de una manera muy diferente. Nosotros sí creemos en los lonches ilimitados y cosas raras. Es en serio, ¿eh? Y no crean, el primer mundo también se ha alejado muchísimo del concepto original que les decía. Combinan muchas obligaciones morales con derechos humanos. No es que tengo derecho al lonche ilimitado, ¿me explico? Y sí, vamos a legislar. De hecho, les quiero dar un ejemplo como una especie de ejercicio, ¿no? Y nos vamos a ir a un país que por lo general suele ser considerado primer mundo. Obviamente tiene muchos problemas y todo. No es así de los mejores ejemplos de primer mundo, pero bueno, analicémoslo. Y es el caso del único, digamos, país primermundista de África, que es obviamente Sudáfrica, ¿no? De donde es Elon Musk, ¿no? Bueno, fíjense, estamos hablando de políticos primermundistas que supuestamente tienen estas ideas claras, etcétera. Bueno, Sudáfrica en la Constitución, el ciudadano sudafricano tiene derecho a la vivienda, ¿no? También en Venezuela se tiene derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, lógicamente suena padre, porque todos queremos una casa propia, ¿verdad? Eso suena precioso. Pero, ¿cómo lo garantizo? ¿Cómo lo garantizo? Pues muy fácil. Tengo derecho a que no me... ¿Qué cosa? Piénsenlo. Porque piensen que nosotros somos la sociedad. Así son las cosas.
Alguien tiene que pagar por esas 10 paletas de hielo riquísimas que yo quiero, que es mi derecho, al menos según yo. Entonces, ¿qué es el derecho a la vivienda? En la Constitución de Sudáfrica. No es broma, no es un grupo de estudiantes de primaria inventando derechos locos. Es una bola de políticos locos, primermundistas, haciendo locuras, ¿no? Tengo derecho a que no me corras de tu casa. Véanlo de esa manera, porque alguien me tiene que pagar esa casa, ¿no? Hay una falacia muy típica y muy de nosotros, muy del tercer mundo. No, espérame, es que no me lo va a pagar él, ¿no? Y si me quiere correr de la casa, le echo los balazos, la policía, ¿verdad? ¿Me entienden? No, me lo va a pagar el gobierno. O sea, me estás malinterpretando, no son ustedes. ¿Y quién creen que es el gobierno? ¿De dónde creen que saca el gobierno su dinero? De nosotros, de los impuestos. Y el impuesto es impuesto. Impuesto a punta de pistola. Si no me creen, dejen de pagar impuestos y van a ver dónde terminan. Y si vienen a arrestarlos y sacan la pistola y dicen, no, yo soy anarquista, yo no pago impuestos, terminan muertos. ¿Me entienden? Así es, los impuestos son impuestos. Es tributo. Una manera pues moderna, no de que antes se hacían los reyes con los nobles, o sea, iban y pedían pues el dinero, y ahora ya no es de que te niegues. Antes te negabas y pues te ponían la espada, pero ahora ya lo dice la Constitución. Bueno, no la Constitución, pero sí parte deriva de la Carta Magna, ¿no? De que tenemos también, como el Estado nos garantiza nuestros derechos, nosotros también tenemos obligaciones con el Estado. Exactamente, ¿me entiendes? Y a fin de cuentas entonces es nuestro dinero. Es decir, el derecho a la vivienda, si yo no pagué esa casa, ustedes díganme quién la va a pagar, porque nosotros somos el país. Y si nosotros somos el país, significa que ustedes la van a pagar. Punto. Y si no la pagan, ¿qué pasa? Los balazos, se los juro en serio. Porque si no pago impuestos, hay balazos, porque es mi obligación constitucional para con el Estado. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Pero la cuestión es esa, es moral. O sea, tienen que verlo desde esta lente, desde esta óptica, o al menos es muy sano verlo, porque lo reducimos a una ecuación moral. ¿Qué tan moral es que me meta a tu casa y que yo tenga el derecho a que no me corras de tu casa? ¿Qué tan moral es? Oye, pero es que, y si me corres estás violando mi derecho a la vivienda y te echo, ¿verdad?, a la policía. Uh-huh. Como dice usted, que cambian las formas de redacción, ¿no? Porque estipula derecho a la vivienda, pero no coincide en vivienda personal de usted o vivienda de las personas. O sea, eso, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, como usted lo decía, depende cómo lo tome uno moralmente, porque si usted invade igual mi propiedad o mi espacio, mi privacidad, entonces yo igual depende cómo venga especificado, porque puedo responder igual, pues para defender mi derecho a mi privacidad y a mi bien, puede ser. Ok. Depende cómo venga especificado. No, es eso. Ok, bueno, teóricamente es más claro cuando tenemos derecho de propiedad, porque esta es mi casa, aquí tengo el ticket de compra, mis escrituras, exactamente, ¿verdad? Y entonces es mi propiedad privada y si yo quiero te dejo entrar, si no quiero no te dejo entrar. Volvemos a la caridad, a la obligación moral. Oye, de veras es que es noche y no tengo dónde quedarme. Está bien, quédate. Pero voluntariamente, no a punta de pistola, te estoy dejando entrar, voluntariamente. Es, digamos, que un acto de caridad. Si tú me hospedas, ¿un qué? Un acto moral, ¿no? Un valor moral. Es suprajusto, digamos, o sea, va más allá de la justicia, porque no es siquiera justo, es un acto de misericordia, o sea, como de caridad, ¿me explico? Y está bonito, eso es, obviamente, así debemos hacerlo. Es una obligación, pero moral.
no a punta de pistola, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, con la propiedad privada es más fácil, se aclara, o sea, el derecho a la propiedad se evitan todos estos problemas, pero el derecho a la vivienda se torna muy confuso. ¿Por qué? Sí, confunde mucho, porque estamos hablando que todos tenemos derecho a la vivienda, pero ¿quién paga? Sí, especifica que vivienda de todos, lo especifica. Pues entonces yo tengo mi derecho, pues dámelo. Entonces, obviamente, ¿qué pasa en Sudáfrica ya en la vida real? Pues que nadie tiene casa propia. ¿Por qué? Pues claro que no, porque si te lo garantizo, yo te tendría que matar. Porque yo entré a tu casa y no me puedes correr porque le llamo a la policía. Entonces la policía dice, "Ay, pues se hace de la vista gorda y entonces todos ignoramos ese derecho y vale gorro". ¿Sí me explico? No se cumplen cabalmente. O sea, también la URSS tenía derechos de todo y derecho a esto y aquello, ¿no? Y a la educación, pues sí, pero no estudiabas lo que querías. Te exigían, vas a estudiar, oye, pero yo odio esto. No importa, tú vas a hacer... O sea, lo más que nada la URSS se manejaba porque era socialista y comunista. Sí, obviamente, sí. Ya en la práctica, obviamente es comunista, sobre todo desde la óptica norteamericana, aunque según la teoría marxista todavía no llegaba, era todavía socialismo. Pero en efecto son sistemas muy totalitarios, pero claro, te prometen 1.000.000 de derechos, ¿me entiendes? Pero en la práctica, exactamente, en la práctica no se cumplen, no se garantizan, o si los garantizas, más bien dicho, si los garantizas termina siendo enormemente injusto. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que hacemos ahorita un estudio científico, bueno, de hecho este es real, que los hombres viven como 5 o 6 años menos que las mujeres, eso es real, ¿eh? ¿Okay? Ahora esto es ficticio, pero podría ser real, ¿eh? ¿Quién sabe? Hacemos un estudio científico y vemos que los hombres que tienen intimidad diariamente, ¿verdad? Viven 6 años más. Oye, qué padre, está bien, oye, eso es bueno para el corazón. Entonces uno dice, interesante, oye, pues hay que hacer algo bueno por la humanidad. Vamos a hacer el derecho a la intimidad masculina. ¡Uy, qué bonito! Sí, así todos los hombres vivirán 6 años. Y sí, es cierto, a lo mejor todos los hombres vivirán 6 años más, ¿me explico? ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el costo? Y el costo ya no es divertido, porque el costo es, tengo derecho a que no me niegues la intimidad, y eso así se llama, como tú has dicho. Eso es violación, o sea, eso no es divertido, es uno de los peores crímenes que existen, que ese sí, debe ser combatido con pistola, a balazos, literalmente hablando, la violación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? El feminismo se ha extendido por eso. Pues sí hay entre más, bueno, quién sabe, ¿no? Es un tema sensible, ¿no? Pero se ha extendido incluso en los países en los que sí se garantiza el derecho a la vida y a la violación, o sea, donde a los violadores los matan o los encarcelan con mucha rigidez, también se ha extendido el feminismo, ¿eh? Pues volvemos a lo mismo, hay que analizar exactamente qué tan morales son esos derechos, o si son privilegios, o si son derechos, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo al ejemplo que les doy, pues obviamente, imagínate en lugar de que una mujer pida protección, que yo soy la víctima, ahora resulta que yo soy la víctima porque la mujer que yo elegí al azar, lógicamente me dijo, no, entonces está violando mis derechos de varón. ¿Se fijan? O sea, es una atrocidad. Ajá. Creo que apenas hubo un caso algo similar, no me acuerdo en qué parte, creo que en el Medio Oriente, que igual habían violado a una muchacha mexicana, no sé si lo vio en las noticias, y en vez de que las leyes la protegieran a ella, lo protegieron al violador y la iban a latigar y a encarcelar. El Islam tuvo muchos momentos muy brillantes, Al-Juarizmi, pues obviamente, Maimónides, o sea, era de Córdoba, de hecho, nació en Córdoba, España, ¿no? Uno de los más grandes filósofos del medievo judío, sefardí.
tuvieron, bueno, él es judío, disculpen, pero me refería ahora a Al-Khwarizmi y a muchos genios de islámicos, ellos sí. Y bueno, a pesar de eso, vivía bajo dominio moro, digamos, ¿no? Musulmán, Maimón, ¿no? El famoso filósofo. Pero lamentablemente ellos no tuvieron la ilustración, no tanto como nosotros. El cristianismo y el judaísmo la soportó bastante bien. O sea, como que se coinciden mucho, me explico, están muy, pero el Islam todavía no, como que no ha logrado reformarse y la verdad sí se siente, son países donde no hay garantías individuales. Hasta hace poquito la mujer no manejaba en Arabia Saudita y eso sí, para que veas, ahí es donde yo creo que debería estar el movimiento feminista, ¿no? Sobre todo, no quiere decir que aquí no haya atrocidades y que no se deban combatir con todo, ¿no? Pero bueno, volvemos a los derechos negativos con este ejemplo. ¿Se fijan algo bien intencionado, cómo puede resultar increíblemente tonto, en el mejor de los casos, sobre todo increíblemente malévolo? Ay, pero es que vamos a vivir más. Pues no vivas más, ¿entiendes? No puedes, ¿entiendes? No, o sea, no puedes, respetas y punto. Porque entonces ya el hombre se convertiría en un privilegiado y la mujer en una esclava, literalmente hablando, una esclava sexual. Pues, pero de la edad de piedra, no, ¿cuál medieval? De la edad de piedra, ¿no? El medievo era bastante rígido en varias cosas, en normas de esa índole, o sea, sí, no es irse a la edad de piedra, el tribalismo, o sea, sí, donde era un mundo increíblemente salvaje, ¿no? Entonces, jóvenes, oficialmente con eso terminamos la conferencia, así que pasamos ya oficialmente a la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo ven? Yo estoy todavía maquilando una pregunta, pero tiene que ver más con, por ejemplo, no sé, hace años ve que en Grecia hubo un problema con las pensiones. Y ve que las pensiones prácticamente era un derecho que tenías así garantizado. Cumples tus 60 años y ya tienes derecho a tu pensión por tantos miles de pesos. Pero como vieron que la población joven era cada vez menos y la población de adultos mayores era cada vez más, entonces se volvía insostenible. Y entonces podremos considerar que ese derecho era negativo y al reformular, bueno, el cambiar la redacción de ese derecho, a decir, oye, ya no te vamos a garantizar tu pensión, pero sí te vamos a garantizar las vías donde tú puedes, con tus propios ahorros, mantenerte después de los años. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que es la redacción de un derecho, más o menos. No exactamente. La redacción es nada más eso, un cambio en la redacción. Es tan sencillo como tengo derecho a la vida, tengo derecho a que no me mates. Estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué cambió entonces? Lo único que cambió es la redacción. Aquí la verdad es que se trata de una estafa del gobierno. Les voy a explicar por qué. Porque la idea de la pensión es, yo en lugar de pagarte 20 pesos, te pago 18. Y yo guardo 2 pesos para que cuando seas viejito yo te los regrese y ya puedas vivir sin trabajar. Pero ese dinero es tuyo y yo me lo robé, ¿entiendes? Yo gobierno me lo robé. ¿Por qué? Porque esto lo empezó Bismarck en Alemania en el siglo XIX y era una estafa, te soy honesto, era una estafa, porque te jubilabas, no recuerdo lamentablemente los datos exactos, pero ponle tú, te jubilabas a los 65 años, ponle tú, ¿no? Sí, pero la población se moría a los 40. ¿Sí me entiendes? O sea, el promedio de vida en el 19, ponle tú que eran 44. Entonces, nadie llegaba a los 65, entonces era un dineral y quien se lo quedaba, el gobierno, lo gastaba como se le daba la gana, o sea, tu dinero lo gastaba en lugar de guardarlo. Es la frase que amaré toda mi vida, ¿no? Y tu vida terminaba a los 45. Ah, pues sí, ¿no? Entonces, la verdad, lo que estás hablando de Grecia es una estafa del gobierno. ¿Por qué lo hacen mal? Porque el gobierno esos 2 pesos que te quita se los gasta y dice, al cabo que luego van a llegar sus hijos y ya de ahí le pago a él y así le voy pagando con las nuevas generaciones, pero entonces mejor la medicina, empezamos a vivir más,
¿verdad? Empezamos a vivir más, empezamos a tener menos hijos y entonces sale a la luz la estafa del gobierno, pero es una estafa. Lo honesto sería que yo esos 2 pesos los hubiera guardado. ¿Tú crees que los guardó el gobierno griego? Ni el griego, ni el alemán, ni el mexicano, ni claro que no. México está con el mismo problema, obviamente. Otra pregunta sobre derechos humanos o lo que quieran, lo platicamos con toda confianza. Bueno, es un comentario nada más. Por ejemplo, no todos los derechos humanos, se podría decir, es como un comentario, como lo dice con el punto de vista perspectivo, quiere decir que estarían correctos. Por ejemplo, como usted lo estaba diciendo, es lo que yo logré captar o aprender de esta plática. O sea, sí tenemos nosotros derechos como humanos, pero siempre va a haber un límite y hasta dónde tenemos, y si ese derecho humano no afecta a terceras personas. Eso es de lo que más comprendí de esta plática. Y por eso es, imagínense, como usted lo decía, el día que llegue los legisladores y diputados lleguen a promulgar un derecho humano que afecte a otras personas, entonces para mí no sería un derecho humano, porque va a garantizar el mío, pero va a afectar a otras personas, y entonces sería algo irracional, fue lo que yo le comento. O sea, sí tenemos derechos humanos, pero debemos ver hasta dónde llegan los derechos humanos, porque si voy a afectar a terceras personas, igual yo estaría violando sus derechos humanos de terceras personas. Era nada más el comentario. Muy buen comentario, sí, es el resumen, está claro, exactamente. Volvemos al lonche infinito. El lonche infinito es robo a mano armada. Suena muy bonito, pero es robo a mano armada. Entonces, ¿qué derecho humano es ese? Que no, pues voy a matar a otros para quitarles su comida, matarlos, ¿me entiendes? Porque si no me la quieren dar a balazos. Entonces no es divertido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y una manera de darnos cuenta si es un derecho humano real, por así decirlo, o un derecho humano falso es este. Y ahora también les repito, podemos tener la discusión. Ahora, todo esto es muy del pensamiento ilustrado, ¿no? Sobre todo de corte escocés, ¿no? Con genios muy importantes, ¿no? John Locke, por ejemplo, hay muchísimos, ¿no? Obviamente Burke. Esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, y cuando Nietzsche llega, o sea, sus pensamientos llegan a oídos de Hitler, ¿qué es lo que cambia de este pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial? Honestamente es un poco falso eso. O sea, la verdad es que Hitler manipula y adultera mucho a Nietzsche. Te voy a poner un ejemplo claro. Hitler era socialista, o sea, el partido es nacional socialista, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, ¿no? Nietzsche odiaba el socialismo y sabía que era precisamente un robo, o sea, eran derechos inventados que terminaban siendo, pues es que no es tanto un engaño. O sea, si yo como les digo, promulgo el derecho al lonche infinito, automáticamente estoy promoviendo el robo a mano armada. ¿Se fijan? Que ahora sí que, como dice usted, uno se debe de dar cuenta que va a afectar, ¿no? Claro. Y cambiando la redacción somos más conscientes de hecho. Volvemos al derecho del varón a la intimidad. Pues no está tan padre, de veras no. Digo, obviamente es criminal. ¿Se fijan? No es un derecho, aunque vivan más los hombres, aunque sí vivan más, no importa. Pues claro, el grupo privilegiado va a estar feliz, sí, pero todos somos iguales. Es decir, son derechos inalienables y universales para todos nosotros. Y la única excepción en las que yo los pierdo es cuando yo violo sus derechos. Ahí sí, ya ustedes se vienen conmigo con los balazos. ¿Tú, Luis, no quieres preguntar algo? Mi derecho termina cuando empieza el derecho de alguien más. Volvemos a la super frase de Juárez. La frase es perfecta entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso se siente muy justo. Y tiene razón, ¿eh? O sea, la frase es sublime. John Stuart Mill, un personaje más grande que Juárez, una mente fenomenal, un gran economista, con sus errores, obviamente tiene,
muy partidario de la redistribución, por ejemplo. En fin, tiene sus detalles, pero él tiene una frase padrísima. Tú puedes sacudir tu puño todo lo que quieras siempre y cuando no lo estrelles en mi cara, ¿no? Que es lo mismo de Juárez en un lenguaje más vulgar, más común, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón. Fueron del mismo, fueron del 19 ambos, los dos. Otra pregunta, jóvenes, ¿ya? Oigan, pues muchas gracias por venir, de veras qué gusto, ¿eh? Bueno, hasta luego, ¿eh? Nos vemos propio, ¿eh? Hasta luego.